Bienvenidos. Hoy vamos a compartir una serie de testimonios personales bastante duros. Vienen de un texto sobre Cuba. Y no son ficción, son vivencias reales. Muestran una cara del sistema sanitario cubano que, la verdad, choca con la imagen que se suele dar. Hemos cambiado nombres y lugares, claro, pero la esencia de lo que pasó, eso es real. Exacto. Y ese contraste que mencionas es, digamos, el punto clave. Queremos mirar más allá de ese discurso que a veces oímos, de un servicio gratuito y de alto nivel, y, bueno, intentar entender la realidad que describen médicos y pacientes. Hablan de hospitales sin material básico, diagnósticos que tardan, ambulancias que no llegan. Más que cifras, buscamos palpar el impacto humano que hay detrás de eso que llaman déficit de recursos. Pues empecemos por una historia, la de Armando, un chaval de 12 años en Sibanicú, Camagüey. Esto fue en 2010. Se cae de un árbol de mango, una caída fuerte, y el resultado es una fractura abierta del antebrazo. Imagínate, el hueso se ve, sangre por todas partes, el pánico de sus padres, Ariel y Beatriz. Claro. En esas zonas, más rurales, el primer sitio al que vas es el policlínico, el consultorio local. Allí una doctora, Elena Rodríguez, ve la gravedad del asunto. Pero, se topa con la primera barrera. No tienen medios. Faltan cosas. Intentan llamar para pedir una ambulancia, pero la respuesta, bueno, es tremenda. Sí. Les dicen que la del municipio está averiada. O que no tiene combustible. Exacto. Y que no hay otra disponible cerca. Vamos, que no pueden asegurar un traslado sanitario adecuado. O sea, nada. Los padres, desesperados, ¿qué hacen? Deciden llevárselo ellos. Sí, lo montan en lo que llaman una araña, que es como una carreta tirada por caballos. Con eso llegan hasta la carretera central para hacer autostop. Imagínate la escena. Uf, al final los recoge un coche antiguo, un Chevrolet de los años 50. Fíjate, esto ya subraya un poco el colapso del sistema de emergencias, ¿no? Y cómo la gente depende de la improvisación, de la solidaridad, en momentos críticos. Llegan por fin al hospital pediátrico de Camagüey, y allí un residente. El texto dice que posiblemente extranjero, quizás de la ELAM. La Escuela Latinoamericana de Medicina, sí. Pues este residente le pone un yeso. Pero ojo, no se realiza cirugía abierta para limpiar bien esa fractura expuesta. Mm. Y así, con el yeso puesto, los mandan de vuelta a casa. Aquí ya, salta una duda importante, ¿no? Sobre el protocolo. Una fractura así, expuesta, necesita limpieza quirúrgica para evitar infecciones. ¿Por qué no se hizo? Quizás por falta de recursos en ese momento o de supervisión. No queda claro en el texto, pero no parece el procedimiento habitual. Y claro, las consecuencias no tardan. Menos de 48 horas después, Armando empeora muchísimo. Fiebre altísima. Está como Mm. letárgico. Apático. Síntomas claros de una infección grave. Vuelven al policlínico, otro médico confirma que es urgente, pero conseguir una ambulancia ahora es otra lucha. Una odisea telefónica, dice el texto. 8 horas de espera para conseguirla. 8 horas. Y cada minuto cuenta en una infección así, posfractura expuesta. Estas demoras pueden ser fatales. Y en este caso fue terrible. En el hospital, el diagnóstico es sombrío. La infección está muy avanzada. La única opción que les dan para salvarle la vida es, amputarle el antebrazo. ¡Qué barbaridad! Es una consecuencia trágica, pero que parece venir de una cadena de fallos, ¿no? El transporte inicial, que no fue el adecuado, un tratamiento que parece insuficiente, la demora enorme en volver a evaluarlo y tratar la infección, Es desolador. refleja un sistema que, según estas vivencias, está desbordado por la escasez. Y hay una paradoja final, que es increíble. La doctora Elena, la primera que lo atendió en el policlínico, ¿La sancionan? sí, la sancionan por negligencia. La razón, por permitir que los padres se llevaran al niño sin un traslado formal. Pero si el traslado formal no existía, se lo negaron. Exacto. Y del residente del hospital que puso el yeso sin operar, no se dice nada. Bueno, esto parece apuntar a una tendencia que sugiere el texto, ¿no? De buscar responsabilidades individuales, a menudo en el eslabón más débil, como la atención primaria, en lugar de mirar a los fallos estructurales, a las deficiencias del sistema en sí. Es tremendo, sí. Y hay otra historia en el texto, la de Juana, en Jicotea. También muy dura. Una paciente terminal, cáncer de esófago. La mandan a casa a morir. Y allí desarrolla una úlcera por presión, una escara, espantosa, en el coxis. Uf,
Esas úlceres, las de decúbito, sobre todo cuando llegan a ese estado que describe el texto, necrótica, que se ve el hueso, causan un sufrimiento extremo y necesitan cuidados muy específicos, casi siempre en hospital, limpieza quirúrgica, manejo del dolor. El marido, Raúl, pide ayuda desesperado. Y una doctora, joven, Aida, acaba yendo a la casa. Parece que presionada por un dirigente local. Cuando llega, la escena es desoladora. Un olor insoportable a carne putrefacta. La úlcera es un cráter necrótico. El texto usa una frase muy fuerte. El olor de la desidia. Describe una situación límite, donde la atención en casa es claramente insuficiente por la gravedad del caso y la falta de recursos para manejarlo. Aida lo ve claro. Necesita una cura quirúrgica urgente. En el hospital. Consiguen trasladarla, pero allí se niegan a ingresarla. ¿Y cuál es el argumento? Que es un caso terminal, que no pueden desperdiciar recursos en ella, y la devuelven a casa, tal cual. Es una lógica terrible, la de la escasez llevada al extremo. Ignora la necesidad humana básica de aliviar el sufrimiento, aunque sea al final de la vida. Los cuidados paliativos no son un lujo, son parte de la atención sanitaria digna. No se trata de curar, sino de cuidar. Es durísimo. Y para colmo, el hospital presenta una queja contra Aida. Contra la doctora. Sí, por enviar un caso inapropiado. Y la familia, los vecinos, la acaban culpando a ella por el sufrimiento añadido del traslado inútil. Otra vez, la responsabilidad recae sobre el profesional que intenta hacer algo dentro de un sistema que parece fallar en ofrecer soluciones dignas. Le atan las manos. Juana murió pocos días después, en una agonía marcada por el dolor y ese olor que, como dice el texto, simbolizaba el abandono. Estas historias, la de Juana, la de Armando, son solo dos ejemplos que recoge la fuente, pero ilustran muy bien cómo la falta de recursos básicos, los fallos de coordinación, la burocracia y ciertas decisiones dentro del sistema sanitario cubano pues impactan directa y trágicamente la vida de la gente. Sí, evidencian una brecha muy dolorosa entre la narrativa oficial, a veces de potencia médica, y la experiencia real. Y no solo de los pacientes y sus familias, también de los propios profesionales de la salud que trabajan en condiciones de presión y escasez enormes. El texto del que hemos sacado estas historias concluye lanzando una pregunta, después de exponer todo esto. Una pregunta que resuena. ¿Cómo podemos permitirlo? Una reflexión final potente, desde luego, que deja pensando mucho después de conocer estas vivencias. Puedes encontrar el libro en Amazon. A las víctimas inocentes que la furia de cualquier extremismo quiso convertir en cifra y silencio. A quienes vieron su vida derrumbarse bajo estandartes ajenos y, aún así, sembraron ternura en los escombros. A los profesionales que ejercen su oficio como acto de fe. Médicos, maestros, periodistas, artistas, y continúan latiendo desde el corazón cuando la represión pretende despojarlos de voz y de futuro. Que estas páginas sean un abrazo y una constancia. La memoria no se rinde. El cuidado no se proscribe y la dignidad, aunque acallada, nunca muere. La dignidad humana tiene que florecer cuando el derecho a la salud deja de ser un privilegio y se convierte en el pulso compartido de un pueblo y sus captores. Suscríbete y cuéntanos tus experiencias.